Ciertamente sus misericordias son muchas, hermanos. Bendecimos el nombre de Dios. Ha llegado el tiempo de exponer las escrituras. Vamos a continuar bendiciendo a Dios. En esta mañana, hermanos, tenemos una palabra en el libro de los Hebreos. Así es que, ¿por qué no vamos abriendo ahí nuestras Biblias? En la primera carta a los Hebreos, y vamos a estar considerando el primer capítulo, del primer versículo hasta el 3, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestros corazones y ver qué Dios tiene para nosotros, hermanos. Yo estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas y el título de este mensaje se llama El último llamado de Dios. El último llamado de Dios. Leemos Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido tener, Padre. Ciertamente tus misericordias son muchas para con nosotros. Ciertamente, oh Dios eterno, todo lo que somos y todo lo que hacemos es para tu gloria. Tú eres el centro de nuestra vida, Dios. Por eso suplicamos, oh Padre eterno, que tu Espíritu nos dirija a medida de que estudiamos tu santa palabra. Que nos des oídos para escuchar y un corazón listo para recibir esta preciosa palabra. Suplico tu especial ayuda sobre mí, Señor, el cual soy débil. Padre amado, te necesito. Lléname de tu espíritu y ayúdame a hablar con claridad, de modo que tu pueblo pueda entender tu palabra. Prepara los corazones de mis hermanos y de las personas que nos visitan, y que Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas y a pesar de mi debilidad. Te lo suplicamos en su nombre, oh Dios. Amén. Amén. El 13 de noviembre del año 1985 ocurrió una de las tragedias naturales más espantosas, si se pudiera decir así, y quedó registrada esta catástrofe en los libros de la historia por haber sido una catástrofe tan contundente que llevó a la muerte a miles de personas. Y el caso llamó mucho la atención a nivel mundial, porque un poblado, una comunidad en la nación de Colombia, llamada Almera, situada alrededor de montañas y situada
al lado de un volcán que se encontraba por hacer erupción. Llamó la atención a nivel mundial porque varias personas, varios de los que se dedican a estudiar lo que es la sismología, lo que se dedican a estudiar esos casos, fueron hasta este poblado y les advirtieron muchas veces que el pueblo se encontraba en un gran peligro, que tenían que salir ellos de ese poblado, porque de no hacerlo así, ocurriría una catástrofe terrible. Y efectivamente, ellos no se equivocaron, porque el 13 de noviembre del año 1985 ciertamente será recordado en el país de Colombia por ser un día que trajo lloro, trajo gemir, trajo duelo, porque más de 25,000 personas perdieron la vida ese día. Y lo triste del caso es que cuando las personas les estaban advirtiendo a esta comunidad, los que sobrevivieron cuentan que ellos se reían, ellos ignoraban los mensajeros y ellos continuaron su vida normal, pensando que nunca iba a suceder lo que les advertían. Y la realidad es que sucedió y quedó registrado en la historia como un día de gran duelo. Esta escritura que nosotros hemos leído tiene mucho de similitud a la historia que nosotros escuchamos del pueblo de Almera en Colombia, porque ciertamente aquí nosotros hemos leído que Dios ha hablado a los seres humanos. Dios se ha expresado. Y así como muchas personas de aquel poblado de Almera, esta comunidad en Colombia, se han reído, otros han permanecido incrédulos, otros definitivamente deciden escuchar al mensajero, pero a la misma vez ignorarlo completamente, como lo hicieron aquel poblado en Colombia. Ahora, yo quiero que observen su Biblia el primer versículo de Hebreos. Ahí dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres o los profetas. Nótese, querido oyente, la importancia que Dios le ha dado al hecho de que conozcamos que Él ha hablado, para ponerlo como la primera frase al abrir este libro de los Hebreos. Aquí Él quiere despejar toda duda. Aquí Él quiere despejar toda ignorancia. Aquí Él quiere demostrarnos que ciertamente Él se ha dado a conocer a todas las personas. Y lo hace con una rotunda afirmación. Dios ha hablado y se ha revelado al hombre. Esto es un hecho. Esto es una realidad. Él, aunque es el más grande ser, aunque es el todopoderoso, se ha revelado al hombre. Podemos ver que Él se ha dado a conocer a la humanidad. Dios, y escuche con cuidado lo que voy a decir, es un Dios incomprensible. Esto quiere decir que nosotros, con nuestras mentes finitas, limitadas, nunca podremos entender lo que realmente es todo el ser de Dios. Nosotros nunca lograremos hacerlo. Podríamos pasarnos una eternidad para
estudiar el ser de Dios y sin embargo, en nuestra mente finita jamás lograremos comprender cómo es Dios completamente. Sin embargo, yo quiero que escuche lo siguiente. Dios es un Dios conocible. Él se ha dado a conocer. Él se ha dado a conocer. Él ha hablado al ser humano. El hecho de que nuestro Dios sea un Dios que no podamos comprenderlo completamente, eso no quiere decir que Él no sea conocible, porque ciertamente la palabra de Dios dice que Él se ha dado a conocer a los hombres. Él se ha dado a conocer a los hombres. Y aquí Hebreos nos está diciendo, ciertamente nos está afirmando que Él ha hablado a la humanidad y que lo ha hecho en más de una sola ocasión, de muchas maneras, en innumerables ocasiones. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento en su Biblia, usted va a encontrar en múltiples ocasiones la frase, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. O también usted va a encontrar la frase que dice, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Ciertamente, queridos oyentes, Dios ha hablado. Dios habló a Adán y a Eva. Dios habló a Noé. Dios habló a Abraham. Él habló a Jacob. Él se dio a conocer a Moisés. Él habló a Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad que tenemos aquí. Él ciertamente ha hablado y se ha dado a conocer, como lo dice aquí el autor de Hebreos, que habló y lo ha hecho de muchas formas, a través de sueños, a través de voz audible, a través de una zarza ardiente, de muchas maneras. No es que la humanidad no ha conocido a Dios. No es que el hombre se encuentre ignorante acerca de que existe un Dios. Por el contrario, ya Dios está afirmando que Él se ha dado a conocer. Por lo tanto, nadie podrá decir que no ha escuchado de este ser tan grandioso, de este ser grande y sublime, porque ciertamente Él ha hablado, porque ciertamente lo ha hecho por medio de los profetas, o también podríamos decir por medio de la ley del Antiguo Testamento y por medio también de su Hijo amado, Cristo Jesús, como veremos más adelante cuando estudiemos acerca del hecho de que Él ha hablado a través del Hijo. Ahora, ¿por qué esto debería ser importante para nosotros? ¿Por qué esto debe ser importante para nosotros? ¿Por qué es que tendríamos que prestar suma atención, querido oyente, ante estas palabras que aquí se nos está haciendo por medio de esta carta a los hebreos, cuando nos hace la afirmación que Dios se ha revelado, de que Él ha hablado al hombre? Bueno, permítame presentarle esta palabra en una forma sencilla, pero a la misma vez poderosa, que nos ayudará a comprender y aplicar la gloria de Dios aquí a nuestras vidas. Lo primero que tenemos que saber es que el hombre, escuche esto, por voluntad propia, de sus propias ganas, él jamás ha tenido el deseo de buscar de Dios. Jamás. Esto es importante que nosotros comprendamos bien. El hombre no tiene deseos de conocer de Dios. Es Dios el que ha tomado la iniciativa en la relación entre el hombre y él. Cuando nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén, en Génesis 3, ahí se perdió más que una simple inocencia. El Señor advirtió a Adán y a Eva
que de todo árbol ellos podían tomar, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ellos lo hicieran, Dios dijo, ciertamente morirían. Y trágicamente, ellos hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Y las consecuencias, como ya nosotros sabemos, fueron fatales. Fatales. Esa desobediencia a Dios nos trajo terribles consecuencias para toda la humanidad. Ahí perdimos una relación que deberíamos de tener con nuestro Creador. Perdimos nuestro deseo de buscarle. Perdimos nuestra capacidad de entender las cosas espirituales. Perdimos la capacidad de glorificar a nuestro Creador. Perdimos nuestra inocencia. Perdimos la mayordomía que Dios nos había dado sobre toda la creación. Y en su lugar ganamos, escuche esto, en su lugar ganamos odio, egoísmo, venganza, una depravación total, como lo dice Primera de Timoteo 4:2. Deseamos usurpar el trono de Dios haciéndonos dueños de nuestras propias vidas y no permitiendo que Él nos diga lo que tenemos que hacer. En otras palabras, el hombre quedó corrompido en el pecado. Cambiamos la vida por la muerte. Y aquí en este punto tengo que mencionar las dos formas que el hombre experimentó por este pecado que está en él. En primer lugar, el hombre experimentó muerte física, la cual es obvio que todos nosotros vemos día con día en este mundo. El hombre nace, crece y muere. Y muere. Esto es una consecuencia del pecado. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. ¿Quieres saber algo? La muerte es una de las pruebas más contundentes del pecado en la vida del hombre. 10 de cada 10 personas mueren, el cual obviamente es un 100%. Quiere decir que todos mueren. Pero en segundo lugar, también el hombre experimentó muerte espiritual. Esto quiere decir que nacemos con un espíritu muerto a los deseos de las cosas celestiales. El ser humano se ha desconectado de la única fuente de vida y de poder. Se ha desconectado del ser que le dio la vida y no tiene ni siquiera el más mínimo deseo de abrazar las cosas del reino de Dios. Eso es una realidad. ¿Dónde lo vemos nosotros? Bueno, Colosenses 2:13 dice que el hombre, escuche esto, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Dónde más lo vemos? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice que el ser humano, escuche esto, por sí mismo no puede entender las cosas de Dios, porque dice que para él son necedad. Son necedad. Por lo tanto, el hombre jamás por sus propios medios, tendrá el deseo de buscar al Dios de la gloria. Ahora, por favor, vaya conmigo al libro de Génesis. Ahí yo quiero mostrarles algo que es muy importante para nuestro entendimiento. Conforme vamos avanzando, yo quiero mostrarles algo.
Génesis capítulo 3, versículo 8. Y ahí dice la escritura: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe lo que está pasando aquí, querido oyente? No solo Adán y Eva comenzarían a morir tanto física como espiritualmente por la desobediencia que ellos hicieron, sino que ahora también los encontramos en este texto huyendo de la presencia de Dios. Dice la escritura que al oír la voz de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron, se escondieron. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, este es otro síntoma del pecado. El ser humano tiende a correr lo más lejos posible del ser de Dios. Se tiende a alejarse de Dios. Trate de invitar a una persona a la iglesia y verá cómo pronto le sacará un montón de excusas. Tengo que hacer las compras, tengo que arreglar mi carro, tengo que ver el partido de fútbol, tengo que ver mi novela favorita, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas a causa del pecado tienden a esconderse de Dios. No quieren venir ante Él. No quieren venir ante Dios. Mas, sin embargo, sabemos que Dios no nos ha dejado solos en nuestro estado de muerte. Él ha hablado a la humanidad. Él se ha dado a conocer a través de su palabra y Él se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Mire cómo Dios desde el principio ha tenido misericordia del hombre. Lo vemos buscando a Adán y a Eva. Lo vemos hablándoles. Lo vemos que Él está iniciando el diálogo. De esa misma manera, Hebreos aquí nos está diciendo que también es Dios el que ha hablado y buscado al hombre, porque el hombre está en un estado de muerte que no puede levantarse por sí mismo ni buscarle, ni buscarle. Ahora observe el versículo 2 de nuestro texto principal en Hebreos. El versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y el versículo 3, observe lo que dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí hay varias cosas que nosotros podemos notar. Primero, quiero que seamos cuidadosos a leer lo que dice aquí en el versículo 2. El versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Amigos y hermanos que me están escuchando, después que Dios a través de los siglos una y otra vez habló a la humanidad de diferentes formas y en más de una ocasión, dice que ahora nos ha hablado en estos últimos días a través de su Hijo amado. Esta es la máxima revelación del Creador. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Jehová. Por favor, noten la frase los últimos días. Esto es muy importante. Los últimos días, dice ahí. ¿Sabe que muchas personas ignoran que con la primera venida del Señor Jesús a esta tierra se ha inaugurado ya los últimos días? O tal vez podríamos decirlo de la siguiente manera: en el reloj cronológico de Dios ya hemos entrado a los últimos días de esta historia de Dios. Ahora mismo estamos más cerca de ese final que cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Si cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra, dice la Escritura
que ahí entramos a los últimos días. Conti más ahora, queridos hermanos, cuán más cerca no estamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí Dios está haciéndonos un llamado, está diciéndonos, esta es la última llamada para nuestras vidas antes que Cristo venga por segunda ocasión a esta tierra para regir y para gobernar. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Dios está haciendo la última llamada, queridos hermanos. Dios está llamando al hombre para que se arrepienta. Ahora permítame mostrarle con las escrituras que cuando Cristo pisó esta tierra, ya dijo que estamos en la última etapa de la historia. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, registra lo siguiente. Y ahí, refiriéndose a lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, dice la escritura así: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta palabra se está haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo. Querido oyente, ya el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia justo después de que Cristo ascendiera a los cielos. Cristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 7, que cuando Él ascendiera al cielo, enviaría al Espíritu Santo. Esa promesa ya se cumplió en el libro de los Hechos capítulo 2. Y si usted abre su Biblia y busca el libro de los Hechos, en el segundo capítulo usted va a encontrar esta maravillosa promesa ya hecha realidad. Ya se cumplió. Eso quiere decir, escuche esto, que aquí también se está confirmando la entrada de los últimos días con la venida del Espíritu Santo. Por otro lado, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, también dice que ya estamos en la última hora. Obviamente también refiriéndose a los últimos días. Y ahora tenga en mente que los últimos días se inauguraron hace más de 2000 años, como yo les dije. Y si eso dijo hace más de 2000 años, imagínense cuán más cerca estamos de ese final, hermanos. Cuán más cerca estamos. Debemos, por lo tanto, estar atentos ante esta impactante verdad y debemos advertir a toda persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador que pronto, muy pronto, todo esto terminará. Todo esto terminará. Y esa llamada se encuentra en Cristo Jesús. Esa llamada se encuentra solamente en su persona y en nadie más. Él, en estos últimos días, dice la Escritura, nos ha dado lo mejor. Lo mejor, lo más precioso para Él, lo más valioso, lo que más ama, nos ha dado y nos ha hablado a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora observe el final del versículo 2 de nuestro texto principal en Hebreos. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Por favor, note cómo todo aquí está sujeto a la persona de Cristo. En otras palabras, toda alma, todo ser viviente, todo lo creado le pertenece a Él. Él es el dueño de toda la creación. Y el libro de Juan, el primer capítulo, dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Es por Cristo. Ahora yo les ruego que me den de su atención a lo siguiente que yo voy a mencionar. ¿Sabe por qué la urgencia que vemos aquí de Hebreos y a través de toda la Biblia, de que nosotros conozcamos
que Dios ciertamente ha hablado a la humanidad para que se vuelvan de sus malos caminos. Porque dice la Escritura, escuche esto, que Dios ha preparado un juicio en el cual Él juzgará a toda alma, desde ricos a pobres, desde jóvenes y ancianos, desde la primera persona que existió en esta tierra hasta la última persona que quedará cuando Cristo regrese por segunda vez. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, si usted va a Hechos capítulo 17, versículo 31, ahí dice la Escritura, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Sabe que la resurrección de Cristo es la prueba que Dios hará un juicio, que Él levantará a toda persona que ha muerto y todos por igual serán juzgados, dice la Escritura, todos? Ahora, permítame darles una cita más. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y así como está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Toda persona, si Cristo no ha regresado a la tierra aún, tendrá que cruzar la puerta de la muerte para dar cuentas a su creador. Lamentablemente eso es así. Apocalipsis 20 nos habla del gran juicio que Cristo traerá sobre toda alma. Mateo 25, 41 también nos habla del juicio que viene sobre todo el mundo. De manera que la pregunta no es si vendrá un juicio sobre el mundo. La pregunta más bien debería de ser, ¿qué tan cerca nos encontramos ante el inminente retorno del Señor Jesucristo? Ahora, Dios mismo vio la necesidad y a la misma vez la pobreza espiritual del ser humano. Dice la Escritura que es imposible que la persona se salve a ella misma por sus buenas obras, porque un solo pecado basta para quedar destituidos de la gloria de Dios. Y queridos hermanos y amigos, ¿quién de nosotros se puede decir que es perfecto? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha cometido un pecado? ¿Quién puede decir, yo soy tan bueno que merezco el cielo? Nadie. La realidad de las cosas es que todos hemos pecado. La Biblia lo afirma y ciertamente cuando analizamos nuestras vidas podemos ver que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Y es aquí, querido oyente, que entra la persona de Jesucristo a nuestro favor. El perfecto, la única esperanza que el hombre tiene. El perfecto en todos sus caminos. Jesús, el Hijo de Dios, descendió desde los cielos y se hizo hombre, como dice la palabra de Dios, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz por nuestros pecados y recibiendo en esa cruz la ira del Padre, la ira que tú y yo merecíamos por haber desobedecido y quebrantado su ley. El justo pagó por los injustos, dice la Escritura. Dice el versículo 3 de Hebreos, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir esto que de la purificación de los pecados? Nosotros ya hemos entendido que Dios ha hablado por medio de los profetas o por medio de las Escrituras. También dijimos que en estos últimos días nos habló a través de su Hijo amado. Y ahora el autor de Hebreos nos está mencionando que Cristo se sentó a la diestra de Dios después de haber llevado a cabo la purificación de pecados. Esta purificación de pecados no está hablando de los pecados de Cristo, porque Él fue perfecto, sin mancha. Esta purificación de pecados que se está hablando aquí, esto quiere decir
de los pecados del hombre, de su pueblo, los pecados de aquel que va a depositar su fe en él. De esos pecados es lo que está hablando aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que él mismo, Cristo mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y fue ahí que él ocupó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Fue en la cruz que la ira de Dios fue derramada sobre la persona de Jesús. Y fue en la cruz que él absorbió todo el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió el castigo, nosotros fuimos dejados libres. Él recibió el abandono del Padre, nosotros fuimos reconciliados. Además nos ha hecho hijos de Dios, nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha dado vida eterna. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, porque Cristo ha obtenido la victoria para su pueblo. Y todo aquel que ponga la fe en él será libre de la condenación. Pero no solamente nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados, querido oyente, sino que además obtuvimos la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Esto quiere decir que al poner usted su fe en él, la justicia perfecta de Cristo, la vida perfecta que él tuvo, será aplicada a su vida. Y cuando usted se presenta ante el Padre mira no la justicia de uno, sino la justicia perfecta del Cordero de Dios. La justicia de Cristo. Es así como aquella persona que confía en el Señor Jesucristo como su Salvador puede obtener esa justicia, querido oyente y hermano. Quiero mencionar acerca de un carcelero que se acercó temblando a Pablo y a Silas y les dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Le preguntó este carcelero a Pablo y a Silas. Y Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dios aún continúa hablando a través de su Hijo. La salvación, querido oyente, es para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo, escuche esto, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice: arrepiéntanse de sus pecados y conviértase a Cristo para que sean borrados sus pecados. Así es que quisiera que cerrar este tiempo meditando en aquella historia que les dije al principio acerca de esta comunidad llamada Almera en Colombia. Quisiera que hiciéramos conciencia de aquella tragedia que le sucedió a este pueblo y por no haber escuchado a los mensajeros, tuvieron unas terribles consecuencias y muchos de los que aún sobrevivieron cuentan y dicen en sus testimonios: nosotros desearíamos haber escuchado a estas personas. Queridos oyentes y hermanos, Dios aún continúa hablándoles a ustedes a través de personas que le hablan de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, que se arrepientan, que vengan a nuestro Salvador. Él aún continúa hablando, Él aún continúa escuchando. Dios aún continúa hablándole al ser humano. Y la Escritura dice que si escuchas tú la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Así es que este es el último llamado de Dios para la humanidad. Y con eso quisiéramos que meditáramos y nos lleváramos a casa esto en nuestro corazón.
que podemos ser salvos en la persona de Jesucristo cuando ponemos nuestra fe en Él y solo en Él. Vamos a orar. Padre, te hemos glorificado, te hemos bendecido, te hemos exaltado. Ciertamente, Cristo es la única esperanza de la humanidad. Aparte de Él no hay salvación. Él es nuestra justicia. ¿Qué sería de nosotros, oh Dios, sin tu ayuda? Como vimos en tu escritura, que nosotros estamos muertos a los deseos de las cosas celestiales, a no ser porque tú intervienes en nuestras vidas y nos hablas. Gracias, Señor, por no dejarnos en la oscuridad, sino por traernos a la luz admirable de Cristo, por permitirnos, Señor, ver lo maravilloso que eres tú. Tú eres el que se lleva la gloria. Bendice a tu pueblo, Dios, y ayúdanos a meditar esta palabra y a ponerla en nuestro corazón, de manera que tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Amén.